biblioteca es un sistema que regula tanto la síntesis de proteínas, los procesos celulares y la capacidad de reproducción. Los genes no solamente transmiten la herencia genética de generación en generación, sino que también orquestan las actividades diarias de las células mediante la producción de proteínas específicas. Subsecuentemente, digamos que estas proteínas pueden ser estructurales, participando en la formación de organelos, o funcionales, como las enzimas que catalizan las reacciones químicas esenciales para la vida celular. El material genético actúa como una base de datos molecular de cada gen. Es una instrucción que nos produce una proteína. El ADN es estructurado como una doble hélice, es un ácido fosfórico con una desoxirribosa con bases nitrogenadas internas, adenina, timina, guanina y citosina, que codifican la información genética. Estas bases tienen pares complementarios, adenina con timina y guanina con citosina, manteniéndose unidas por enlaces de hidrógeno que confiere estabilidad y flexibilidad a esta estructura. Ese proceso de transferencia de la información comienza con algo llamado transcripción, un mecanismo que convierte el código genético del ADN en una cadena complementaria de ARN. Este ARN, formado en el núcleo, es un intermediario entre el ADN y el citoplasma, donde se llevan a cabo la síntesis de proteínas. La transcripción es facilitada por la enzima ARN polimerasa, que se une a una región promotora del ADN y separa temporalmente la doble hélice. A medida que la enzima avanza, activa nucleótidos que tienen ribosa y la base adenina uracilo en lugar de timina, guanina o citosina, ensamblando así una cadena de ARN. Este puede clasificarse en varios tipos según su función. El ARN mensajero transporta el código genético al citoplasma, donde se lee la secuencia de aminoácidos, de la secuencia de ARN. Y el ARNT, o de transferencia, es un adaptador llevando a aminoácidos específicos al ribosoma y asegurando de que se ensamblen, información específica al ribosoma y que se ensamblen en el orden correcto. Entonces, el ARN se clasifica en varios tipos según su función. Primero que todo, un ARN mensajero. ARN es algo que transporta el código genético al citoplasma y aquí se forman las proteínas. Y el ARN de transferencia es un adaptador propiamente dicho, llevando a aminoácidos específicos al ribosoma y se asegura que se ensamblen en el orden correcto. Por su parte, el ARN ribosómico forma parte de la estructura de los ribosomas, que son la fábrica celular de proteínas. Cada uno de estos tipos de ARN tiene características muy específicas. El ARN mensajero es una cadena sencilla que contiene codones o conjuntos de 3 nucleótidos que codifican para un aminoácido específico, ya sea o tienen señalización de inicio o terminación. Por ejemplo, AUG es el inicio de la síntesis proteica, mientras que codones como UAA o UAG, UAE, estas son codones de terminación. Por su parte, el ARN de transferencia tiene una estructura muy distintiva
en forma de hoja de trébol, con un extremo que se une a un aminoácido y otro que contiene un anticodón complementario al codón del ARN mensajero, permitiendo la traducción precisa del código genético. La traducción del ARN mensajero en proteínas ocurre, como ya lo dijimos, en el ribosoma, donde interactúan todos estos tipos de ARN. Estos están compuestos por ARNR y proteínas que facilitan el ensamblaje de los aminoácidos en cadenas polipeptídicas. Este proceso utiliza energía derivada del ATP y requiere una coordinación precisa para asegurar que cada proteína se forme de manera correcta según las instrucciones genéticas. Además de estos ARN esenciales, hay otros tipos como los microARN, llamado ARN-MI, o los ARN de interferencia pequeños, que desempeñan roles reguladores en la expresión genética. Los microARN se unen a secuencias específicas de ARN mensajero para promover su degradación o inhibir su producción, modulando así la producción de proteínas. Por los ARN de interferencia pequeños son dianas muy importantes para silenciar genes específicos. Se encuentran así en la traducción del ARN mensajero. El proceso de síntesis de ARN incluye varias etapas clave. Primero, los nucleótidos activados se ensamblan en cadenas de ARN por la acción de la ARN polimerasa que se mueve en la hebra de ADN desarrollada. Durante este ensamblaje, la energía liberada por la ruptura de enlaces de fosfato de alta energía impulsa la formación de enlaces covalentes entre los nucleótidos de ARN. Al llegar a una secuencia terminadora en el ADN, la ARN polimerasa se detiene y libera la nueva molécula de ARN que posteriormente se procesa y se exporta al citoplasma. El ARN-MI y el ARN-SI representan ejemplos de cómo las células han evolucionado mecanismos para regular esta expresión genética mucho más allá de la síntesis directa de las diferentes proteínas. Los ARN-MI, recuerden, microARN, se generan a partir de precursores en el núcleo y son procesados por enzimas como los dicer en el citoplasma, formando complejos de silenciamiento que interactúan con el ARN-M objetivo. Y es un sistema que no solamente regula procesos normales como el desarrollo celular y la respuesta al estrés, sino que se asocia con patologías como el cáncer cuando su función está alterada. En términos de síntesis proteica, la secuencia de eventos desde la transcripción hasta la transducción nos da luces acerca de esa complejidad del control genético. El ADN actúa como una plantilla estable, mientras que el ARN facilita la comunicación entre el núcleo y ese citoplasma. Este es un sistema integrado que nos asegura que las proteínas se produzcan en una cantidad necesaria y en respuesta a las demandas específicas de la célula, adaptándose de manera constante a cambios en el entorno o en las señales internas. La función de los ribosomas es particularmente notable. Esto ensambla los aminoácidos en proteínas siguiendo las instrucciones del ARN mensajero, lo que se da también en múltiples etapas. Durante la iniciación, este se une a la subunidad pequeña del ribosoma, que posteriormente se asocia con la subunidad grande para formar un complejo completo. Y a medida que el ribosoma se desplaza a lo largo del ARNM, los ARNT entregan aminoácidos al sitio activo, donde se forman enlaces peptídicos, donde se forman los aminoácidos en una cadena. Nuevamente, este es el ARNT, que tiene un papel muy importante en la síntesis de proteínas. Mirándolo más a fondo,
funciona como un vehículo para transportar aminoácidos específicos a los ribosomas, donde se ensamblan las proteínas. Este es un proceso que se realiza con mucha precisión gracias al anticodón, que es una secuencia de 3 nucleótidos que es complementarias a los codones del ARN mensajero. Esta especificidad asegura que cada aminoácido se incorpore en la posición correcta de la proteína en formación de acuerdo a las instrucciones genéticas codificadas en el ARN mensajero. Los ribosomas, que están compuestos en su mayoría por ARN ribosómico, son las estructuras físicas donde ocurre esta traducción del código genético en proteínas funcionales. El ensamblaje de estas proteínas en los ribosomas es un gran proceso, es dinámico, involucrando múltiples etapas. Durante la elongación de la cadena proteica, este ribosoma se mueve a lo largo del ARN mensajero, descifrando cada codón y emparejándolo con el anticodón correspondiente en el ARNT. Y este emparejamiento permite que los aminoácidos que se transportan por el ARN de transferencia se alineen correctamente y las enzimas del ribosoma catalizan la formación de enlaces peptídicos entre ellos. Este es un proceso que ocurre de manera continua hasta que el ribosoma encuentra un codón de terminación en el ARN mensajero, momento en el cual la síntesis de proteínas se detiene y la cadena proteica se libera finalmente. El ARN ribosómico, además de dar un soporte estructural al ribosoma, también desempeña funciones catalíticas. Las subunidades ribosómicas trabajan de manera coordinada, donde la subunidad pequeña nos asegura el reconocimiento adecuado del ARN mensajero, mientras que la grande cataliza la formación de enlaces peptídicos. Y esto hace del ribosoma una verdadera máquina molecular que es capaz de producir múltiples proteínas con una fidelidad importante y sobre todo eficiente. Además de los tipos principales de ARN que están involucrados aquí, volvamos a los ARN de interferencia pequeños y los ARN y los microARN, que tienen roles bien importantes y que vale la pena volver a revisar como regulación genética. Los ARNMI se generan a partir de precursores en el núcleo y se procesan en el citoplasma por enzimas específicas como la DICER. Y regulan específicamente la expresión genética al unirse a regiones complementarias del ARNM objetivo, bloqueando la producción o promoviendo la degradación del mismo. Y este es un mecanismo de regulación muy preguntado que permite a la célula hacer un ajuste en los niveles de proteínas. Por su parte, los ARN de interferencia pequeñas, los ARNSI, regulan la producción de genes específicos. Actúan de manera similar a los ARNMI, pero se pueden adaptar para cualquier secuencia genética conocida, lo que los convierte en herramientas bien importantes en las dianas terapéuticas en el hecho de silenciar genes. Puesto que se dirigen a genes específicos con un enfoque altamente preciso para modificar la expresión génica, aunque esa implementación clínica de esto todavía tiene amplios oscuros regulatorios. Bueno, la expresión genética no solamente se limita a la síntesis de proteínas. Los genes regulan los procesos como la diferenciación celular y la respuesta a estímulos externos. Por ejemplo, durante el desarrollo embrionario, ciertos genes nos generan la formación de ciertos tejidos y órganos. Y este proceso está estrechamente regulado por
genes y ARN reguladores que aseguran que cada célula cumpla su función específicamente en ese organismo. La interacción entre el ADN, el ARN y las proteínas no solamente es válido para la funcionalidad de la célula, sino que también permite la adaptación de cambios en el ambiente. En ese sentido, en situaciones de estrés celular, como la exposición a toxinas o cambios en la disponibilidad de nutrientes, las células pueden ajustar rápidamente la expresión de estos genes para protegerse y para mantener un equilibrio interno. Y este nivel de control dinámico, llamado así, es importante para la homeostasis y para la resiliencia del organismo para los retos fisiológicos. El concepto de homeostasis lo veremos en otro video. El núcleo que alberga el ADN es donde también se generan los precursores de ARN, mensajeros de ARN. El nucleolo es importante en el ensamblaje de los ribosomos. En ese nucleolo, allí se transcriben los genes de ARN para generar subunidades ribosómicas que luego se ensamblan en unidades funcionales en el citoplasma. Y esto permite que una célula disponga de una cantidad suficiente de ribosomas para satisfacer sus necesidades, específicamente de síntesis proteica. La producción y regulación del ARN y las proteínas, esto no es un proceso aislado, sino que se integra en una red de señales llamadas señales intracelulares y mecanismos de retroalimentación que veremos más profundamente después. Pero, por ejemplo, las células pueden detectar niveles bajos de ciertas proteínas y aumentar la transcripción de ciertos genes para compensar. Y este tipo de regulación nos genera la noción de un equilibrio funcional y nuevamente homeostasis, adaptándose la célula a